Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez. Me acompaña Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario. Que la calle Esteban, estamos de vuelta otra vez, estamos siendo consistentes con este proyecto. Nos acompañan hoy Gabriel Verdecía Hernández y Javier Ortiz Medina, chacata de tres, de El Cine Nuestro de Cada Día, porque hoy estamos celebrando 128 años de cine en Puerto Rico. Nos encontramos en este hermoso cafeteatro Luis Raúl, mejor comediante que ha dado esta patria, para conversar un poco sobre cine. ¿Qué es la que, muchachos? Pues siempre hay tiempo para hablar de cine, y más cuando se trata de nuestro cine. Yes. ¿Qué es nuestro cine? Bueno, cine nuestro en este caso. Cine nuestro. Sí, la organización se llama Cine Nuestro y prácticamente, no sé si recuerdan que en el 2023 se celebró los 110 años del cine puertorriqueño. Realmente lo que se estaba celebrando eran los 110 años de la primera película argumental puertorriqueña, y a raíz de eso, pues en el Fine Arts de Miramar nos recibieron para poder conmemorar esta fecha, proyectando, ¿verdad?, en cartelera. Tuvimos películas puertorriqueñas de todas las décadas. También tuvimos un pequeño museo de distintos artilugios y elementos de las películas, ¿verdad? Guiones, cámara, posters. Realmente fue bastante variado al nivel de que a diario se tenía que cambiar la exposición Sí, era de una lo que cosa se estaba, bien de lo que se increíble. estaba presentando. Y también hubo charlas alrededor de distintas universidades. La y muestra de películas también. La muestra de películas, y tuvimos un programa de televisión Sí. que lo hicimos con WIPR, y actualmente lo pueden disfrutar a través de la aplicación PRTV Plus. Y a raíz ya, ¿verdad?, de esa celebración nos dimos cuenta que habían demasiadas lagunas y muchos vacíos y desconocimientos sobre lo que es nuestra historia del cine. Y dejándose llevar por eso, pues Gaby nos reclutó a nosotros, varios jóvenes de distintas universidades, para conformar esta organización con una misión clara. Y entonces, me imagino que a partir de esa organización que ustedes hacen como grupo, se han dedicado más que todo a poder difundir, ¿verdad?, ese conocimiento sobre el cine en Puerto Rico. Pues mira, partiendo de la problemática que existe de las lagunas, de los mitos que existen, la desinformación de historia de cine en Puerto Rico y de nuestro legado cinematográfico. Es algo igual que sucede en la historia en general. En todo. En Sí. todo, claro, Sí, sí. sí, Sin sí. embargo, pues diría yo que pues es fuerte, porque yo como cineasta puertorriqueño veo que no hay mucho acceso al contenido cinematográfico nacional, ¿verdad? De muchas formas. Y yo siento que como cineasta yo tengo el compromiso de que si yo quiero representar a mi país, yo quiero hacer una película, contar una historia de mi país, yo también tengo que consumir cine puertorriqueño. Y Cine Nuestro es esta organización, esta nueva organización que surge luego de esta conmemoración de los 110 años del cine en Puerto Rico como producción, como legado de producción. Y prácticamente lo que hacemos es, o sea, lo que queremos es salvaguardar el patrimonio cinematográfico, así como existe el Archivo General con el Departamento de Imagen y Movimiento y el trabajo que hace Marisol Flores y sus compañeros. Nosotros queremos ser una entidad, una extensión para poder aportar nuestro granito de arena. Sí, de la sociedad civil. Claro, definitivamente. Y tratar de mostrar que la historia no es algo que es aburrida, sino que esto no es, el cine no llegó ni la trajo, vamos a poner, Luis Molina, ni Jacobo Morales, ni David Betco, no. Nuestro cine tiene una historia mucho más rica, más compleja, tiene matices, esto no es blanco y negro, aquí hay distintos tonos de grises. Y yo he tenido la dicha de reunirme y tener, ¿verdad?, servir como orador en espacios donde está la juventud, que dicen que no les interesan estas cosas. Y, mano, se emboban, es como que me escuchan y ven que realmente esto no es como siempre lo han pintado, ¿me entiendes? En Y los de que últimos sale. años hemos visto, de alguna manera, no sé si le puedo llamar así, pero un renacer con el asunto del cine, particularmente con festivales. Pero como el trabajo de ustedes, más que todo, es poder usar la divulgación, ¿verdad? Sí. Como un medio de educación. Uh-huh. ¿Qué obstáculos han encontrado? Porque muchas veces uno escucha, ¿verdad? No, se perdió la película. No, está esta película que se hizo en tal año, muy importante, y lo que tenemos son los testimonios que están escritos en el periódico. O un anuncio de periódico. Claro, Un anuncio de eso periódico. pasa. ¿Cuán difícil es eso como para la labor que ustedes llevan a cabo? Pues mira, desde que se terminó la actividad del evento, que fue, ¿verdad?, esto conformaba un colectivo distinto al que está ahora, que eso es bien importante mencionar, nos dimos cuenta lo
la dejadez y como que el desinterés de los mismos cineastas. Películas tan recientes como hace 20 años, están perdidas o no tienen copia, y es el hecho de que pues para uno como cineasta mantener su contenido vigente y que se preserve, cada cierto tiempo tengo que estar invirtiendo un dinero. Ya yo hice la película, se gastaron miles de dólares, millones de dólares, y en 20 años aparece un nuevo formato, y ese formato me cuesta, aunque la película es un video, esté digitalizada, pero ahora hay que pasarla a este nuevo formato, mano, es algo que en Puerto Rico no tenemos los recursos. Eso es una. Hay películas que están en su material original, no aparecen o están en un alto estado de deterioro en algún lugar, en una bóveda, etcétera. Y no tenemos forma, no tenemos los recursos, aquí no hay laboratorios para trabajar la restauración de esas películas. Hay que mandarlas a Estados Unidos u otros países. Eso es dinero que el gobierno no tiene y no va a invertir. Y que tampoco tienen Claro. los recursos para mantener, No. por ejemplo, lo que es el archivo general. O sea, Exacto. hay De que eso. reconocer, ¿verdad?, las limitaciones que hay en términos fiscales. Y yo creo que por eso es importante también la labor que ustedes hacen en ese sentido, que desde la sociedad civil, ¿verdad?, vienen a Sí. apoyar Claro. y hacer partícipes de esta labor de divulgación, que yo creo que es la esencial, porque en un país en el que gran parte de lo que se consume en el cine viene de afuera, específicamente Estados Unidos, que podamos rescatar, ¿verdad?, lo que son los trabajos que se han hecho en Puerto Rico y apoyar también que se hagan nuevos trabajos, pues yo creo que es algo que es bien importante. Por el momento nosotros llevamos poquito tiempo y pues sí queremos aportar nuestro granito de arena en el encuentro de contenido cinematográfico desaparecido. Nos pasó con Menudo, una aventura llamada Menudo, que es una de las películas más taquilleras en su época, los 80. ¿Estaba perdida? Algo así. Que a lo mejor todo el mundo la tiene todavía en VHS en su casa guardado, pero la copia original nadie sabe dónde estaba. Si yo Válgame. quiero ver la película en una pantalla grande en el cine, yo no puedo venir con un DVD, yo no puedo venir con el Blu-ray, no, yo tengo el máster. ¿Cómo rayos, verdad? Cada productor, cada cineasta debe, y esto es algo que yo hago hincapié, todo cineasta joven, protejan su película, por más malas que sean o que no tuvo éxito, ¿verdad? Lo digo porque es que, mano, uno aprende hasta de los errores. Claro. Algo que me enseñaron en la Escuela de Artes Plásticas, que es mi universidad, es que hasta el cine malo uno aprende, ¿entiendes? No o sea, hay cine bueno y cine malo, pero del cine bueno se aprende y se replica, pero también del cine malo también hay una gema escondida, ¿me entiendes? Eso pasa mucho, hay muchas películas, principalmente muchos exploitation movies o B-movies de los 80 y Que son 70 clásicos, que son malísimas, bro. Y ahora son clásicos. malísimas. Pero uno dice, bueno, ok, está bien, esta persona no contaba con los recursos para hacer esta película en ese momento y quizás la estética está bien campi, bien porquería, pero ahora en el 2025 yo veo esta película y digo, diablo, ok, espérate un momento, aquí hay algo. O sea que hasta lo malo hay que guardarlo. Y no dejan de ser documentos históricos. Por Claro. ejemplo, nuestras películas, ahorita hablaremos un poquito más sobre Romance Tropical, es una de las películas que nosotros tuvimos el placer de ver con Cine Nuestro y ver nuestra jerga, ver lugares que hoy en día no existen, pero que en aquel entonces fueron locaciones, ver talento, o sea, son Y ver documentos lugares históricos. que todavía existen, Claro. porque hay unas escenas allí en el Parque Muñoz Rivera que yo digo, Dios mío, ese asiento, yo me siento, porque yo estoy haciendo unos trabajos en el archivo, yo me siento a beber café ahí todos los días, ¿qué es esto? Y esto fue hace Exacto. 100 años. Así mismo es. Está súper Y brutal. lo más brutal de todo es que pues Cine Nuestro valora eso. Cine Nuestro valora, no importa, mano, hay que cuidar. Obviamente no tenemos un archivo, tampoco intentamos, ¿verdad? No tenemos la intención por el momento de sustituir o sea, de crear nuestro archivo, nada. Nosotros lo que queremos es viabilizar los recursos cinematográficos audiovisuales de Puerto Rico, no solamente de películas, estamos hablando hasta de artículos de cine, documentación histórica de cine, que de eso vamos a hablar. Quería llegar, ¿verdad? Porque el año pasado yo conocí a Gabriel y a Javier el año pasado en una actividad que ustedes organizaron aquí en el municipio de Ponce, que era un recorrido por los cines de Ponce. Ponce tiene muchísimos cines, yo no tenía idea, ¿verdad? Muchos de ellos sí había pasado porque me llamaba la atención la arquitectura del deco. Así que cuando vi la actividad, pues me monté rápido, ¿verdad? Llegué. Y una de las cosas que comentaban ustedes en el recorrido es que el cine no llegó con los americanos. No. Vamos ahí. Cuéntame. Porque Eso los es- 128 años de cine, yo le doy rewind al cassette y aterrizo en el 1897, no 98. ¿Qué pasó ahí? Quiero hacer una salvedad previo a eso. Se celebraron los 110 años de la primera película no argumental que se estrenó en 1912. 27 de mayo de 1912, pues ese dato lo encontré en un periódico.
Pero, previo a esa presentación, esa película que se hizo en Puerto Rico en 1912, hay una historia que nos conduce al inicio, al génesis del cine en Puerto Rico. Y esto es algo que hay unos debates, hay unas conversaciones, unos discursos, Pero la historia es viva. Claro, sí. Y eso es lo bonito. Y yo siempre me dice a las personas, mira, ¿por qué celebran los 127 años de la llegada del cine a Puerto Rico? O sea, Colorado hizo las primeras películas. Y yo, sí, pero para que Colorado hiciera esa película tuvo que haber visto cine primero. Y eso ocurrió a partir de mayo de 1897, bajo la colonia española, porque éramos colonia española en ese momento. Eso no es un motivo para alegrarnos ni enorgullecernos. Es un dato. Pero esta idea y este concepto de que el cine llegó a Puerto Rico en 1901, que los estadounidenses llegaron a Guánica y con ellos del cielo bajo la cámara. La civilización. Esto de que los americanos trajeron el progreso y O sea, había teatro para empezar. habían ya teatros, sí. Pero, y se presentaban estos aparatos conocidos como las linternas mágicas, que prácticamente se utilizaban para hacer, con vistas fijas, recreaban ciertos movimientos en las imágenes. De manera artesanal, eran efectos prácticos, eran una chulería. Pero en aquel momento tenía que haber sido lo último. Eso era lo último, pero imagínate una persona que de repente ha visto toda su vida ilustraciones, pinturas, dibujos, y de repente quieto, estático, y de repente ves... Que su marco de referencia son las pinturas en la iglesia. Exactamente, Claro. Sí, Campeche sí, en sí. ese caso, es parte de eso, pero en el caso de acá, gracias a las investigaciones que ha realizado Rosmario Bernier, se ha podido encontrar información de que, ¿verdad?, de las primeras noches de cine ocurren en mayo de 1897 ¿Dónde? en San Juan, en la capital, lo que llaman el Teatro Municipal, que hoy día es el Teatro Tapia. Ojo, el cine como espacio de verlo en un teatro nace el 28 de diciembre de 1895 en Francia, con los Lumière. 1895 y ya en 1897 en Puerto Rico. Pues rápido. 2 años. Año y un par de meses, vamos a ponerlo así. Ya Puerto Rico, si uno Pero quiere decir busca... que había una conexión, ¿verdad? Entre Claro. la comunidad con lo que estaba ocurriendo en Sí. Francia. Exacto, ya Puerto Rico tenía o sea, la comunicación con España, lo que estaba ocurriendo en Europa, rápido que en España llega el cine, ya en Puerto Rico se estaba hablando de que estaba surgiendo esto de que las imágenes estaban cogiendo vida, los cuadros estaban cogiendo vida, estamos viendo como si sacaran de la memoria a los tipos Harry Potter y lo presenten con la varita mágica, y era algo así como lo estaban, pero obviamente nadie lo estaba viendo, simplemente lo estaban anunciando en el periódico. Y que esto se da en un contexto bien interesante que en la historiografía le llaman el fin de siglo. Sí, Que el era un fin de momento siglo. de transición, ¿verdad? Pero también de transformación tecnológica brutal. Increíble. Que aunque son cosas bien bobas que damos por sentado hoy, la aparición de la electricidad, por ejemplo, Sí. que hacen las bombillas, este tipo de cosas bien comunes hoy, en aquel momento fue... Yo me imagino, o sea, la gente de aquella época que nacieron en ciudades donde no había tendido eléctrico o no había luces, de momento ven que se puede caminar de noche y uno puede ver. Claro. O que hay luces eléctricas dentro de mi casa que no dependen del gas. Y lo mismo con las carreteras, ¿verdad? Que las luces que hay no dependen del gas. Yo me imagino que la gente pensaba que estaba viviendo como un mundo de magia. Pues Una bien cuestión curioso, así por es bien curioso eso de la electricidad del cinematógrafo, porque 5 días o una semana antes de que el cinematógrafo llegara a San Juan en 1897, ya el teatro estaba electrificado. Oh, o sea, hay una relación directa. Hay una relación, sí. Estas personas se movían de pueblo en pueblo, en este caso de teatro en teatro, porque todavía, ¿verdad? Estaba comenzando Es un tipo de teatro rodante, itinerante, ¿no? Sí, prácticamente, imagínense, llegaba en barcos, todavía los trenes no estaban, ¿verdad? Y entonces establecían una temporada, vamos a ponerlo, 2 semanas en San Juan, y de ahí pasaban a otros pueblos. Eso mismo pasó en Cuba. De Cuba pasas de La Habana, Santiago de Cuba fue otro de los espacios, ¿verdad? Que recibió cinematográfico temprano, y rápido que hacían la ruta, se montaban y entonces trazaban una ruta por el Caribe. Tenían 2 opciones, por Estados Unidos, ¿verdad? Llegaban a México y de México cruzaban en Cuba. No sé por qué, pero Cuba brincaban a Puerto Rico y obviaron a República Dominicana por varios años. También porque son un país independiente ya en ese momento. Claro. Sí, pero Sí. quizás tiene que ver porque el país estaba en un estado de caos terrible, República Dominicana en ese momento de fin de siglo.
estaba complicada la situación. Y eso allí. pasa con Digo, la guerra pero fíjate, pero en Cuba hispanoamericana. estaba en plena guerra también. Cuba estaba en Sí. plena guerra de independencia. Uno lee los Está artículos, extraño. uno lee las cartas de Gabriel Beire en Cuba y él menciona que su cinematógrafo no pudo presentarse en X teatro porque estaban utilizándolo para efectos de la guerra, para los soldados, y tuvo que Sí. en un salón con una tela mojada. O sea, esto son cartas escritas. Gabriel Beire fue otra persona que se llevó cinematógrafo por las Américas. Y él decía que con unas telas mojadas, entonces utilizaban eso de proyector y en un salón, no como un teatro, no como el teatro municipal, pues prácticamente dio cine, pero era porque la guerra estaba. Y los conflictos se empeoraron en La Habana, entonces tuvo que ir para Santiago, entonces tuvo que Sí. moverse para salir de esa zona. En Puerto Rico, ¿se sabe cuál fue esa primera imagen que se movía, que se proyectó? ¿Se tiene Pues alguna mira, idea? resulta ser que la persona que llega viene de Cuba. Viene de Cuba, no sabemos de su procedencia original, le llamaban Luigi Pío y venía con su asistente de apellido Plaja. ¿Ok? Se sabe que llegó de La Habana a San Juan y no sabemos específicamente el proyector que trajo. Acuérdense, ya habían dos proyectores corriendo de la marca Edison, aunque no era un proyector creado por Edison per se, fue un proyector que le compró los derechos a Thomas Armatz en Estados Unidos, y estaba también el proyector de los hermanos Lumière, que es el cinematógrafo. Sí. O sea, que está el proyector francés, el proyector estadounidense. Pues Luis Pío trae a Puerto Rico, Luigi de Pío trae este aparato estadounidense. El Y vitascopio. el vitascopio. Sabemos de su existencia, o sea, de qué tipo de proyector trajo, porque el contenido que trajo era de Edison. Películas traídas de Edison, pero de eso vamos a hablar ahorita. Y Luigi Pío se establece entonces en San Juan por 9 noches allí. La primera noche, Fue bien curioso porque nosotros podemos decir, ¿verdad? La población de San Juan o del viejo San Juan nunca había visto cine. Así que uno, ¿verdad? Rápido pensaría, ¿cuál fue esa primera reacción, no? Pues resulta que sobre todo esa primera tanda, ¿verdad? Por ponerle la palabra tanda, no vino mucha gente. sí, estaba así. Pero la reacción fue tanta que inclusive se escuchaban fuera del cine, del teatro, del teatro municipal. Y eso provocó que para la segunda tanda, en ese mismo día, se abarrotara la sala. Yo me imagino Sí, que en porque esa, había un segunda, intermedio. en esa segunda tanda estaba el cura, el párroco. Ahí en primera fila, vamos a ver si esto es de Satanás. Al principio pasó, pero cuando empezaron a ver que traían contenido religioso, espérate, con esto yo puedo Ey. ilustrar, que conste, Claro. ilustrar al público, ¿verdad? Que no leía la Biblia porque no había una enseñanza, ¿verdad? No todos podían leer en ese momento. Exacto. Y se mostraba de todo, obviamente conocemos la famosa película del tren de los Lumière, ¿verdad? Normalmente son películas de la vida cotidiana. Exacto. Prácticamente correcto. cuando llegó el cine a Puerto Rico nos abrió las puertas al mundo, porque empezamos a ver en movimiento paisajes de India, paisajes de Estados Unidos, de Europa, algo que realmente no teníamos acceso. Era mudo, ¿no? Oh, Es sí. correcto. Sí, era mudo. Entendemos que no había, ni siquiera tenían algo para amenizar. Eso iba O a sea, no había preguntar. banda. No, Para todavía ese eso momento no se había desarrollado la cuestión de banda. No, de aparte cine. de los raspados, yo te estoy enseñando algo novedoso, pero no quieres música. Pero que También desde el presente, ¿verdad? Claro, claro. Y se nos hace poco difícil, pero yo me imagino que todo el mundo, como dice Esteban, estaría allí como que hablando. Sí, que más chulo que la reacción del público, hablándose entre ellos, intercambiando. ¿Cuán cierto es el mito que con esta película del tren de los Lumière la gente salía corriendo de la asustaba, sala asustaba. porque pensaban que el tren les venía para encima? Claro, sí, eso es algo que pues, al parecer ocurrió, no sé si en Puerto Rico ocurrió, La pero estación del tren está justo detrás estaba justo detrás del teatro. Sí. en ese momento yo creo que todavía No no se estaba había el tren, terminado. no, inclusive todavía estaba la muralla. Recuerden que San Juan Fue tenía... ganado el mar. ¿Ah? Que esa parte Sí. baja, ¿verdad? Fue ganado el mar. Exacto, ahí estaba la muralla todavía de lo que es la Puerta de Santiago, el Bastión, toda esa zona que ya está, a lo que era la Puerta de España, todo eso, esa área todavía existía. Justamente termina el ciclo de cine en San Juan y 2 o 3 semanas en que empiezan a demoler todo ese montón de muralla por ir para abajo. Y por eso todavía no existía el tren, pero sí. Pero yo creo que no existe el tren en esa área, porque se tiró un tramito de tren a Bayamón, que después corrió hasta Manatí, pero hasta allá adentro no había un tranvía, no existía. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo se une toda la historia de la transformación del viejo San Juan, que va a romper las murallas y se va a abrir a lo que conocemos como Puerta de Tierra, Exacto. con el desarrollo del cine.
Claro, y no, y esa zona que después demuelen se vuelve el espacio predilecto para establecer cine Carpa. Porque toda esa zona de donde está el antiguo casino, donde está lo que es el Comité Olímpico, ahí se establecían todos los circos y todos los espectáculos itinerantes que se puedan imaginar, hasta 3, 4 terreno baldío, muchas veces. terreno baldío, exacto. Y en los planos del gobierno se dice como que, mira, de ahora en adelante estos terrenos se van a usar para efectos recreativos, para espectáculos, y se alquilaba el lote para entonces que por una temporada estuviera eso. Pero previo a eso, todavía estamos con los teatros, y Luis Pío estuvo 9 noches en San Juan presentando estas películas. Lo que él menciona de la gritería usualmente pasaba en el tercer piso del teatro, que le llamaban el gallinero. Sí. El gallinero era la zona donde las personas de escasos recursos o de verdad podían pagar un espectáculo, podían El costearlo. palomar, como le decimos. Lo que vimos el palomar, exacto. Pues el gallinero era este espacio donde la gente inculta de San Juan usualmente gritaba, pitaba, daban bastonazos, zapatazos. Era el área donde había que tener a los policías y a los guardias metiendo mano para que se controlaran. ¿Han averiguado por casualidad el precio? ¿O fue gratis? No, había que pagar, pero Porque esa cuestión de clase me parece interesante que trae, ¿verdad? De la parte de arriba, y eso siempre ha sido así. Siempre en ha sido el así. teatro. Estratificado, ¿verdad? Entre Bueno, clases pero es que sociales. los mismos conciertos, los otros días yo estuve en un concierto que, pues, tú sabes, la parte de atrás, arriba era Pero la parte ustedes saben, siempre ha sido así. La parte, mientras más lejos del escenario, más barato. Mientras más cerca, o sea, el primer piso. Claro. Sí, era el que pudiera pagarlo. Entiendo yo que no había ni siquiera tampoco como que una exclusión, ni una ¿verdad? Ese issue de segregación. Pero era el que... Y que no era la intención de democratizar, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera había educación para todo el mundo. Exacto. Exacto. Las mujeres podían ir al cine en esta época, o sea, en estas proyecciones que se hacían, las mujeres las dejaban Pues entrar. una noche... Una. Sí, hubo una noche especial prácticamente que se la vendía en los periódicos como la noche de cine para hombres, para caballeros. Exclusivamente para caballeros. Válgame, señor. Y era bien curioso porque lo que se mostraba en aquel momento pues podría ser problemático, podría considerarse pornográfico hasta cierto punto, Sí, prácticamente. exacto. pero- Estamos hablando de la época victoriana todavía, que enseñar un tobillo era un Claro. escándalo. Claro, que realmente lo que habían era escenas de una pareja besándose o bailarinas bailando, obviamente enseñando posiblemente el abdomen, cosas así por el estilo. Claro. Claro, Y era sí. exclusivamente para hombres, pero hubo una cosa bien curiosa de que sabemos cómo son las boricuas y querían entrar, ¿verdad? La curiosidad las llenaba y lucharon para que inclusive les llamaran al gerente para que les permitieran un espacio. Y les dieron la oportunidad de subir a lo que era el gallinero y desde allá arriba pues podían disfrutarlo y el periódico lo describe de una manera bien curiosa porque dicen que las mujeres estaban de lo más alegritas, disfrutando las películas. Sí, es curioso porque Edison ya tenemos, hay referencias de que Edison desde sus inicios dijo, espérate, el cine se presta para grabar a una persona, qué sé yo, caminando, una persona saludando. Pero ¿y qué pasa si yo le digo yo hago una a mujer esta desnuda ahí? esta bailarina, no creo que no se desnudaban, porque ese concepto todavía, pero sí esta bailarina que se mueve muy bien, espérate, vamos para el Black Maria a grabarte, mi amor, vente, párate aquí, empieza a Exacto. bailar. Entonces, pues, parece que empezaron a coquetear con esto de este tipo de contenido, a ver cómo, ¿verdad? Pues estamos en medio de la exploración del cine. Sí. Y pues tenemos referencias de que en Puerto Rico se llegó a ver la película del beso, que es una escena donde una pareja se está dando un besito bien chulito, ¿verdad? Frente a cámara, o sea, bien, sin Bien ningún, novela coreana. sí, sin ningún Pero tipo espérate, esto era, ok, una película que se llama El beso, de una pareja besándose, ¿cuánto podía durar? 30 segundos. 30 Sí, segundos. las películas que se traían eran realmente cortas. Cortas. Sí, y, sí, sí. y era parte, supongo que traían otras secuencias de imágenes, pero entre ellas estaba el main feature, que era el beso, y supongo que... Pues para efectos de y nos esa vamos. noche de caballeros, seguramente sí. Tenemos referencias de Fatima's Cuchi Cuchi Dance. Esa fue otra película que se estaba tratando de censurar en ese momento en los Estados Unidos y en otros países, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico la aceptamos con mucho gusto. Y la pueden buscar en YouTube, busquen esta referencia porque existen. Fatima's Cuchi Cuchi Dance. Hay otra de Little Egypt también, que es una mujer que está bailando supuestamente en Egipto. Y son súper cómicas, duraban 30 segundos. Y a veces este repertorio de 15 rollos de película, lo que duraban, ¿cuánto? Ni 10 minutos. El espectáculo no duraba ni 10, 15 minutos y lo que hacía el proyeccionista era repetirlas. Por eso te tenías varias tandas. Entonces, lo del Cuchi Cuchi Dance ya se da entrado en el siglo XX, primeros años del siglo XX. 1897. Todavía. Bueno, Fatima's Cuchi Cuchi Dance es de 1896.
Y se considera la primera o una de las primeras películas que intentan censurar en los Estados Unidos. O sea que, básicamente, si eso llegó a Puerto Rico en esa época, aquí se dio cine, entre comillas, porno desde bien temprano. Desde aquí, desde los 1897, la gente piensa que ¿Quién no Lorraine... se siente patriota? La gente piensa que Gracias, Lorraine, Puerto Rico, por tanto. que el cinema 70, que en los años 70, Exacto. los 60, que eso es otro tema que podemos Claro. hablar en otro podcast, la pornografía en los años 70 en Puerto Rico. Pero no, desde 1897 ya nosotros teníamos ese tipo de contenido. Bueno, para un cine, cabrón, como que... En Está teatro. buena la película. Pero mira, en San Juan les fue muy bien. En San Juan fue un éxito, fue bien recibido el espectáculo y entonces se muda para Ponce. Él brinca de San Juan a En Ponce. ese mismo año. Claro, sí. 9 días después de haberse presentado en San Juan. Perdón, tuvo 9 noches presentándose en San Juan. Y luego es que se muda a Ponce. A Ponce. Y aunque en San Juan vemos que todo estaba súper lindo, todo fue peaches and cream, en Ponce fue completamente distinto. Bueno, esta es una ciudad, para empezar. Claro. O sea, San Juan, en esa época, no era una ciudad. No. En términos Te caerían numéricos. encima ahora mismo. Sí. No, perdóname, Pero- perdóname. Ponce, Nada más que Río Piedras. salir de este teatro y dar una vueltita, te vas a dar cuenta que en efecto. Río Piedras todavía era un municipio, ¿verdad? Sí, era un municipio, correcto. Tenías que salir a la isla grande, ¿verdad? Como siempre se dice, no, me gusta la isla, pero tienes que cruzar el puente. Ujú. Pero ya Ponce era una ciudad. Era una ciudad. ¿verdad? Completa. Completa, no hay que añadir más. ¿Dónde se presenta? Pues mira, el segundo pueblo en Puerto Rico en recibir cinematógrafo, el mal llamado cinematógrafo, porque eso es de los Lumière, pero pues nada, vamos a ponerle referencia al cinematógrafo. Fue en Ponce, en el Teatro La Perla. Ya para junio, o diría para finales de mayo, entonces Luis Pío se anuncia. El periódico La Democracia lo anuncia con bombos y platillos. Llega por fin el cinematógrafo que tanto hemos mencionado, que por fin, qué Si no te vacunas de la chévere. autonomía, imagínate. Claro. Por eso. Y ellos estaban, o sea, el periódico el día antes del espectáculo estaba súper contento, ¿verdad? Porque todo lo que sabemos del cinematógrafo en 1897 es por periódicos. Persona que haya vivido esa época ya murió. No tenemos referencias primarias, solamente tenemos lo que el periódico recitaba. Y, Pero eso es una fuente primera bien importante. claro, sí, pero sí. hay muchas cosas que nos quedamos con la Claro, duda de, claro. ¿entiendes? Y es bien Ahí viene la frustrante. imaginación también y de poder conectar. una cosa Exacto. con la Lo que otra. dijo la democracia, lo que dijo la correspondencia, lo que dijo la bandera española, por ejemplo, que ese era otro, creo que otro periódico. Propaganda, sí, pero español. Mano, esto es conectar y ver qué decía cada cual. Y nada, en Ponce resulta ser que a Luis Pío le fue malísimo. ¿Por qué? Porque los sureños somos más exigentes. Pero es que nos oprimen mucho. Claro, claro. No, realmente los ponceños criticaban, para empezar, el precio. Encontraban que era demasiado caro. Para lo poquito que mostraban, se quejaban de que se repetían una y otra vez las mismas películas, se quejaban de que la iluminación del proyector, la luz, no era muy potente. Así que obviamente fue Que las todo lo vistas no eran- contrario. que las vistas de no San eran Juan. claras. O sea, estamos hablando que el periódico rápidamente criticó el cine por detalles técnicos. O sea, Esto no, fue la la- democracia. esto fue la democracia y la correspondencia. O sea, esto me parece que se hicieron un consenso y... Rivera ahí. Hey. Me acuerdo, yo no sé citar bien, pero yo digo que el cinematógrafo que acaba de llegar a Ponce es un espectáculo cuya vista, o sea, cuyo espectáculo no se sostiene por sí solo. Mientras que en Puerto Rico estamos pagando, qué sé yo, 30 centavos por este espectáculo, en España mezclan cinematógrafo con teatro y vale la pena porque el espectáculo es más largo y, o sea, estás pagando y por una cosa que dura 15 minutos. La luz está mala, el proyector no es sumamente claro, o sea, yo no me Carlos, quiero ese es imaginar... el primer review Rotten Tomatoes de la historia. Mira, yo no me quiero imaginar Esto es una porquería. hoy día criticando el formato IMAX porque serían duros. Oye, y estuvieron así par de años, que después vamos a hablar de Herbert en 1901, que cuando llega Herbert, 6 años después de esa primera presentación, Ponce dice, al fin llegó alguien que valga la pena. Válgame. Con cine, es como que, wow. O ¿Cuánto sea, tiempo estuvo aquí esas proyecciones? pues mira, partiendo de eso, en Ponce estuvo 4 días, porque adicional de eso... Fue fuerte la crítica. Sí, fue horrible, le fue malísimo. La planta eléctrica, porque ya en Ponce no había electricidad en el teatro en aquel momento, al parecer, se le dañó. Y en medio del espectáculo tuvo que suspenderlo. Vaya, no nos pasó eso ahorita. No nos Sí, ahorita se fue la luz, sí. Y en medio del espectáculo lo tuvo que suspender y prácticamente al otro día dio su último espectáculo, el cuarto día, con rebaja de precios y con 2 o 3 cuadros más para mostrar. Con eso se
se fue de Ponce En mal, pérdida. en pérdida, o sea, Fatal. fue una mala imagen del Después cine. de Ponce, ¿para dónde se...? Pues mira, desapareció. Él O sea, se solamente el cine solamente, ese primer cine, se proyectó solamente en 2 ciudades. No, él aparece luego, pero por un periodo de tiempo, yo diría de un mes y medio, mes y tanto, El ego. se fue, sí, no, me parece que le trastocó el ego, no sé, pero mira qué curioso, a finales de julio menciona el periódico que desde el interior de la isla regresa Luis Pío para proyectar cine en Arecibo. O sea, desde el interior me está dando a entenderle que a lo mejor Suave. cruzó de Ponce a Junta, por la ruta de Junta llegó a Arecibo. No cogió por Mayagüez, que es el otro teatro grandísimo que había en ese momento. Y en Arecibo también, pero en el teatro de Arecibo la diferencia era que había Ellos habían prácticamente Sí. incluido un sonógrafo, ¿era el término correcto? un fonógrafo de Bettini. De Bettini, que entonces eso, ¿verdad?, representa sonido acompañado de la imagen. Pero era bien curioso porque también las críticas o lo que aparece en el periódico criticaba que se escuchaba fatal. Al parecer no era Pero no muy pegaba buena ninguna. idea. Era como que por primera vez en Puerto Rico traen el fonógrafo que presenta, no solamente estamos presentando películas, ¿verdad? Movimiento de la imagen, sino que también tenemos sonido grabado. Entonces, vamos a traer estos inventos nuevos que jamás se han visto en Puerto Rico. Y a Arecibo gustó mucho el cinematógrafo, pero el fonógrafo, imagínate estar en... Sí, así se escuchaba. Horrible. Y la gente, la prensa decía como que, mira, en verdad, no. Después de Arecibo, que él se presenta en el Teatro Las Claras, que era como se llamaba, hoy día él se llama el Teatro Oliver, Oliver, sí. sí, él se vuelve de nuevo a San Juan. Y en San Juan, el problema fue entonces con los sanjuaneros que empezaron, ya no tenía esa misma popularidad del cinematógrafo, ya no la tenía. Y se debe a que ya los sanjuaneros se estaban quejando como que, mano, está chévere lo que traes, pero mira, muéstrame algo nuevo. O sea, O sea, que ya se estaba generando la expectativa de tener... todo O el sea que tiempo poder lo de consumir. nosotros los puertorriqueños, de que tal reggaetonero, una canción salió antier, como ya lleva Ya una está semana en quemado. YouTube, ya eso es viejo, papi. Ya va, tírate, bueno, no, ya está está apagado. quemado, exacto. Fulano está apagado. Pero en el cine. Prácticamente, es como las redes sociales, uno tiene que estar constantemente Para activo. validarse, Pero sí. porque lo que yo Alaba el publiqué hoy, algoritmo, ya como dice mañana es Víctor Blue. periódico viejo, ¿tú me entiendes? Pues así pasaba, y el público mismo decía como que, mano, está chévere, pero dame algo nuevo. Y el teatro empezó a vaciarse. A la larga, ya como para agosto, septiembre, Luis Pío se fue. Y lo que el periódico último le dijo fue como que gracias por venir y vas a regresar a Cuba a buscar lo que aquí no pudiste encontrar. Válgame. Pero en ese regreso a Cuba, en febrero de 1898, explota el acorazado El Maine. acorazado Maine. Y eso desata una guerra, la guerra hispanoamericana, y que por consiguiente termina con la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Cambiando por siempre el destino de la isla y de Cuba. Y También Cuba, y de por las consiguiente, Filipinas. ¿verdad? Hay 2 lugares importantes dentro de ese proceso, que es Guánica y Ponce, Claro. curiosamente donde estamos. ¿Qué significa entonces para el cine esa invasión estadounidense, ¿verdad? Y ese cambio de soberanía. Eso paralizó prácticamente las tensiones de guerra y los conflictos que estaban ocurriendo, aunque no estuviese pasando gran cosa, porque lo del bombardeo, ¿verdad? Que eso provocó mucho revuelo en San Juan, pero generalmente habían bloqueos marítimos, era un problema poder transportarse y en parte no hubo cinematógrafo, o si hubo bien raro cinematógrafo en 1898 en Puerto Rico, que si no hubiese sido por la guerra, quizás a lo mejor llegaban entonces otras modalidades, porque ya estaban surgiendo nuevos proyectores, nuevos itinerantes que hubiesen llegado, pero se bloqueó. O sea, Cuba y Puerto Rico tuvieron ese problema. Sí hubo, Salvador Negra y Pajé llegó en 1898, pero se fue. Llegó eso fue debut y despedida. Ya se estaban creando aquí los primeros empresarios locales, pero todavía estaba la modalidad de venir de afuera, extranjeros, a Puerto Rico. Y la guerra pasó, llegó un huracán en 1899, 1900 creo que fue, también afectó todo eso, y no fue hasta 1901 que entonces comenzamos nuevamente a recibir, a retomar esos espectáculos. Y eso entonces con esa, ¿verdad? Ya con la instalación del gobierno civil en Puerto Rico, el cine deja de ser itinerante, o sea, deja de ser carpa. Hay un lugar... Pues mira, resulta ser que los teatreros empezaron a molestarse porque los espacios de cine, o sea, los espectáculos se llevaban en teatros tradicionales, como lo es el Tapia, como lo es el Tapella, etcétera. Que no estaban diseñados para el cine. No, para este tipo de no, proyectos. claro, exacto. Pero era el espacio.
Y muchos grupos de teatro empezaron a molestarse. Ese show, esa cosa cafre. Esto pasó en todo el mundo, esto no solamente en Puerto Rico, pero sí. estos empresarios que se están acaparando todo la agenda, todos los calendarios están llenos de cinematógrafos y el teatro necesita, porque el teatro es el teatro milenario, ¿me entiendes? Es la obra clásica del Sí. humano, ¿tú me entiendes? Esa porquería del cine. Y eso pues obviamente provocó que hubiese un pushing para que los empresarios comenzaran a buscar otros métodos para poder presentar cine. Todavía en Puerto Rico no había un espacio oficial para cine hasta 1913, que fue el Cine Luna. Pero en ese trayecto, desde 1901 hasta 1911, 1912, los empresarios comenzaron a moverse en circos o carpas, prácticamente. Empezaron con los circos, que los circos traían un segmento de cinematógrafo, pero empezaron a darse cuenta que ya no necesitaban a los payasos, ni a los acróbatas, ni a nadie, ni a los animales exóticos, ni nada, porque con cinematógrafo podían montar un espectáculo. Y lo que hacían era que estaban en San Juan, se movían a Río Piedras, iban a Santurce y estaban así moviéndose, con el mismo contenido de película, porque era el mismo contenido, pero era la forma mejor. Este cine que se estaba proyectando no era cine puertorriqueño, no era cine No. producido en Puerto Rico Enlatado. Bueno, por puertorriqueños. claro. Entonces, hay otros temas que quiere entrar, ¿verdad? Sí, En claro. cuanto al tipo de cine que viene a Puerto Rico y que se produce en Puerto Rico como producto de esa guerra, producido por estadounidenses. Pero para ir por ahí entrando, ¿cuándo se produce lo primero que podríamos llamar cine puertorriqueño? Bueno, ¿Y por qué lo definiríamos así? pues Rafael Colorado es la persona que yo diría que comienza esa aventura. Muchos dirían que, bueno, es que hay un debate, mano, estos son Sí. debates y debates, pero para mí Rafael Colorado, aunque no era puertorriqueño, en 1909 comienza a explorar el cine, y eso hace de cine puertorriqueño. O sea, lo que se produce aquí, aunque fuese hecho por otra persona o Sí. extranjero, se considera ya cine puertorriqueño. El que quiera refutar eso, pues que me busque y hablamos de eso un poquito. Pero mi pensar es que sí. Y Rafael Colorado ya en 1909, siempre se ha dicho que empezó en 1912 con su película Un drama en Puerto Rico, whatever, pero recientemente en investigaciones que he realizado he encontrado un montón de películas puertorriqueñas que eran más o menos ensayos hechos desde 1909. Y el 17 de septiembre, lo estoy diciendo con fecha, para que lo busquen, la referencia, el 17 de septiembre de 1919, Rafael Colorado presenta su primera película, y esa primera película fue El baile del 4 de julio, que fue realizado en el Teatro Tapia. Sabemos que se filmó en el 4 de julio de 1909, sabemos que fue en el Teatro Municipal de San Juan donde se filmó, y ya en septiembre la estaba presentando, en el Teatro Municipal, claro está. Pero a partir de ahí entonces nace lo que se llama la empresa cinematográfica Cine Puerto Rico, de Rafael Colorado, que entonces en Viejo San Juan establece sus talleres. No solamente él era fotógrafo, y también comienza a coquetear con el cine para buscar la manera de explotar y de mostrar ante el mundo las bellezas de Puerto Rico. Hablando de mostrar al mundo las bellezas de Puerto Rico, luego de esa invasión estadounidense y el cambio de soberanía en 1898, Estados Unidos, incluso durante también, Sí. llena la isla de periodistas, de gente que trabaja para medios de publicidad, incluso de artistas y pintores y cuanta cosa hay, Sí. con el objetivo de capturar lo que había en la isla y transmitir un mensaje a los Estados Unidos y al mundo también, recordando que dentro de los Estados Unidos hubo un sector político muy importante que se oponía al expansionismo estadounidense, ¿verdad? Claro. Y claro, estos periodistas y estas personas que vienen a recoger esa perspectiva casi romántica de ese Puerto Rico del 98, también viene a justificar esa invasión y decir, Claro. mira lo que nosotros nos encontramos, mira lo que dejaron los españoles aquí, sí, un paraíso idílico, pero hecho ruinas por las políticas de un imperio. La famosa Ya- carga del hombre. Exacto. Sí, ¿no? Y también con lo del destino manifiesto, que eso Exacto. estaba bien vigente. Y la todavía carga del sigue hombre vigente, pero- blanco, sí. Mira el subdesarrollo y mira las riquezas que tienen, de las que ellos no están conscientes. Sí. Exacto. Pues mira, se hizo cine en función de eso a partir del 98, sabemos si existe. Sí, pues resulta ser que, aunque no fue cine hecho en Puerto Rico, yo diría que pues hubo una propaganda que se creó
se financió para, a través del cine, crear estas imágenes de cómo, ¿verdad?, era Puerto Rico. Hasta el momento se han encontrado, yo sé que tienen que haber más títulos, pero por lo menos puedo mencionar dos interesantes títulos, que era How Puerto Rican Girls Entertains Uncle Sam Soldiers, una película de 1898. Suena horrible. Pueden buscar ese nombre asquerosísimo y es Suena una película horrible. muda creada en Nueva York. O sea, esto no fue aquí, esto no se hizo aquí, no como las de Colorado de 1909 a 1912, que estaban hechas aquí, producidas aquí. Estas fueron hechas en Nueva York. Todas las tomas estaban allá. Todas son de ellas. Claro, visten a las mujeres, incluso hay una referencia de las mujeres vestidas supuestamente con ropa folclórica y los soldados así como que recibiendo a esas ¿Cómo era esa damas. representación del puertorriqueño y la puertorriqueña? Terrible. Era completamente Racista. falsa, racista, clasista, de todo, todo lo ista posible. ¿Se sabe si esa actriz que hizo de esa muchacha puertorriqueña era en efecto puertorriqueña? No, Porque nada que sabemos ver. que en Nueva York había una comunidad ya puertorriqueña viviendo Desde allí. previo de la guerra. Desde muy previo a la guerra Bueno, había una es- gran comunidad puertorriqueña viviendo Es allí. bien poca la información que se ha podido encontrar relacionada a eso. Sabemos que pues, a través de los anuncios que se hicieron, esa película sirvió de propaganda. También está la película Washing the Streets of Puerto Rico, que fue una película. Ese título, no sé, ¿verdad? No sé si otras personas lo han visto, pero lo encontré investigando, indagando. Y pues Washing the Streets of Puerto Rico, también una película. Quizás si, no se sabe si ya en 1898, y yo tengo la esperanza de que a lo mejor encontremos algo, porque con la guerra trajeron cineastas, o sea, trajeron camarógrafos, trajeron gente, porque en Estados Unidos demandaban mucho el contenido de la guerra. Sí. Tráiganme vistas de la guerra, quiero ver la guerra hispanoamericana. Hay mucho de Cuba hay muchísimo. No me traiga el sembradío de yuca. No. Yo quiero ver gente muriendo en escena. O sea, tráeme lo que está ocurriendo en la guerra. Ese contenido. Como vamos a ponerlo, lo de que está pasando ahora con las guerras que están ocurriendo en el otro del mundo. Sí, que la guerra de Ucrania está en YouTube. Exacto. También hay otro Y eso elemento. pasaba. Muchas de esas fuerzas armadas que vinieron a Puerto Rico y también a Cuba eran soldados voluntarios. Y yo creo que tú ponerle en un cine a un grupo de soldados o a un grupo de jóvenes, una muchacha exótica puertorriqueña bailando, quizás era algo que servía para muchachos, anímate, que Anímate. eso es lo que hay allí. Claro, es que esto se presta, mano. Tierra Y fértil. Sí, tierra exacto. fértil y muchachas jóvenes, bonitas, ¿me entiendes? Inocentonas, Sí. ¿tú me entiendes? Ahora, vuelvo y repito, si hablamos de la parte racial, pues obviamente pues hay un issue, pero Sí. estamos viendo lo mismo que pasaba con los españoles en 1492 cuando llegaron saciados, necesitados, ¿me entiendes? Y ven a estas bellas mujeres, tú sabes. Y lo mismo lo replicamos en 1898. También se usaba mucho la linterna mágica para llevar propaganda. Venían a Puerto Rico, realizaban fotografías, las transferían entonces a diapositivas cristales y se iban por las iglesias o se iban a otros lugares a presentar, mira lo que está pasando en Puerto Rico, mira lo que es Puerto Rico. Y la imagen es por el piso. O sea, por el piso. Y eso se vio con el cine, se vio. Lamentablemente, pues no son películas de las cuales me diría yo que me sentiría orgulloso hablar de ellas, pero es que esa era la realidad de lo que estaba pasando en ese momento y no podemos obviarla. Yo tengo la esperanza de encontrar algo mucho antes de Colorado. Yo tengo la esperanza de que exista algo. ¿Dónde está? Pues hay que buscarlo. Desde Birth of a Nation hasta el Potemkin, hasta la película esta de los aviones, Top Gun y Red Dawn en los 80, el cine siempre ha servido como pieza de propaganda política Con muchas para intenciones. justificación Muchas. de racismo, invasiones, fascismo o una revolución comunista, ¿verdad? Y sus avances en el caso del Potemkin. Inclusive Griffith, salió una noticia que encontré recientemente en el periódico que esto nadie sabía, de que Griffith y tenía planes de venir a Puerto Rico Ya, se iba a grabar curar una en racismo. superproducción. Se iba a curar en racismo. Sí, ¿no? Eso es algo que mucha gente, no, el gran Griffith, sí, el gran racista, ¿tú me entiendes? Ese ¿Cómo él diablo. podía lidiar con ver una persona negra caminar en la avenida Ponce de León en aquella época? ¿Entiendes? ¿Cómo él pudo lidiar eso? No se sabe si filmó, pero sí la noticia existe con la película que él venía a filmar en Puerto Rico, creo que eran 3 películas. Válgame. ¿Entiendes? O sea, cómo él podía resistir, pero sí, o sea, aquí siempre hubo mucho interés en plasmar a Puerto Rico para bien o para mal. Los puertorriqueños cineastas de esa primera generación siempre buscaban resaltar las virtudes de Puerto Rico en imágenes
para mostrarlas a nivel mundial. Sí. O sea, Porque la imagen habla. O sea, Exacto. lo importante Claro. de la cultura visual en términos de la Sí. representación es que no hace falta un texto. La imagen, ¿verdad? Comunica. Sí. Comunica muy efectivamente porque Por se hace eso- de una manera objetiva, porque es lo que retrató. Interesantemente, el desarrollo de la litografía en Estados Unidos, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, sirvió para la justificación de la expansión de los Estados Unidos, porque por primera vez los estadounidenses que estaban viviendo en estas grandes ciudades del este veían esas grandes vistas panorámicas dibujadas, ¿verdad? Diseminadas por toda la nación en estas revistas naturalistas de, wow, mira qué bonita estas vistas, mira qué chulo. La gente se animaba a ir, te presentaba lo que se consideraba en aquella época el motor del gran espíritu estadounidense, que era esa cuestión de perseguir la frontera hasta llegar a su fin. claro. Así que, ¿ves? Otra manera en el que el arte se ha manifestado para justificar un proyecto político. Pero, ahora, pasando del 98, había mencionado que se comenzaron a fundar esas primeras corporaciones o compañías de Sí. cine en Puerto Rico, y no sé si deberíamos comenzar ¿verdad? Por donde estoy pensando. Hay un nombre y un apellido bien famoso en Puerto Rico que lleva, yo creo que 80, 90 años sonando por ahí, que es el apellido Viguier. Sí, Viguier, estamos en su casa en Ponce, donde lo vieron nacer. Juan Viguier, padre, está Juan Emilio Viguier y Juan y Viguier Rodríguez. Juan Viguier forma parte del trío de pioneros de cine en Puerto Rico. Está Rafael Colorado, aunque no es puertorriqueño, pero se la adjudica, ¿verdad? Se le da el crédito por comenzar, a la vez que está Francisco Maimón, que aunque Rafael Colorado comienza a coquetear con el cine en 1908, 1909, ya Francisco Maimón estaba dando bandazos desde 1897 llevando cine por los pueblos. Y Francisco Maimón, yo diría que es la representación más clara de lo que es el suroeste, oeste de Puerto Rico, ya que él fue el fundador del Teatro Yagüez. Y él creó las empresas cinematográficas Yagüez en 1911, donde él tenía sede en Nueva York, tenía sede en República Dominicana, tenía sede en San Juan y Mayagüez. Él era O sea, esto era una visión internacional. es que esa es la cosa, ¿entiendes? Por eso ¿por qué ustedes creen que estamos ahora mismo celebrando Por los eso tú peleas, 128 por eso tú años? peleas. Como que, mano, no es que, oye, no es que vengan no es que, Realmente tú lo comparas con el presente. o sea. claro, Sí, exacto. claro, sí. Cuba tenía lo suyo, República Dominicana, todos los países tenían lo suyo, pero Puerto Rico no empezamos ayer, o sea, esto no nació ayer. Es como, a mí me frustra, porque es como yo te comenté ahorita, es como si viviéramos y no supiéramos cuándo nacimos. Y estuviéramos viviendo con esa incógnita, con esa duda. Mano, investiguen, o sea, busquen, para eso estamos, pregúntenos, búsquennos. No es que yo venga y le saque la gorra al compañero y le ponga un chip y le digo, adoctrinamiento, ¿me entiendes? Y tú tienes que saber esto. Pero es algo de lo cual yo me siento orgulloso. Y que a veces tenemos la mentalidad de que Puerto Rico siempre está atrás en todo y realmente este año celebramos los 130 años del cine en el mundo y también celebramos los 128 en Puerto Rico. Exacto. Sí. O sea, O sea, 2 añitos. Fueron 2 añitos. Puerto Sí. Rico ya fue el país número 13 en las Américas en recibir cine. Y el segundo el segundo en el Caribe, porque Cuba, pues, tú sabes, Cuba siempre. Pero... Es que Cuba siempre estuvo ganando. Cuba en siempre todo. estuvo por par de meses. Por par de unos meses, meses, porque por unos literalmente meses. Cuba llegó al cine en 1897 en febrero y ya en mayo estaba aquí. Pero sí. Siempre- Mencionaron, ¿verdad? Lo de Maimón Palmer con el Teatro Yagüey y con las empresas de cine. Así que a partir de entonces va a surgir un cine fijo. O sea, se va a sí. empezar a destinar edificios para Vamos proyectar. para el cine. Sí, Y el cine está en tal sitio. hay una persona que se llamaba Conrado Asenjo, que también fue un empresario de cine, que decía que la permanencia de un cine en un determinado sitio era cosa que no podía prolongarse por mucho tiempo. Yo lo estoy recitando como si lo estuviera leyendo en mi cabeza. Yo tengo una memoria increíble. El público, Palabra de Dios. sí, el público no está acostumbrado a ir al cinematógrafo y no hay suficiente contenido de cine para estar renovando. Y para que sea rentable. Para que sea rentable, porque yo vi la película, ¿para que yo voy a volver al cine? No sé Ujú. que yo sea súper fan, ¿entiendes? Pero eso pasaba. Y por eso se movían de carpa en carpa. A veces esta misma generación se compartía. Mira, tú tienes el Titanic a colores. Mira, yo tengo Juana de Arco. Te la puedo pasar una temporada y yo te paso la mía. Pues dale, mira, tú tienes esa. Pues vamos. Y de esa manera entonces porque es que no había suficiente contenido. Pero ya en 1908, 1909 comenzaron a surgir saloncitos. Eran espacios ya existentes que prácticamente lo que hacían era que lo adaptaban. El espacio existe, le ponían un par de sillas, un proyector, una pantalla y vamos al cine.
Y yo diría que de los primeros cines permanentes que rompían esas reglas, ya estaba el cine de la plaza en el Viejo San Juan, que es al lado de la Casa de Alcaldía, en el mismo edificio donde estaban las oficinas de José de Diego. Abajo, en los bajos, había un salón al final de un pasillo por piloto 151, ¿cómo es? Piloto... Ay, no me acuerdo. ¿Dónde está el Wendy? Por ahí. Por donde está el Wendy, sí, disculpa, es que mala mía. Anuncio no pagado, por No, cierto. no, eso no pagado, exacto. Tú entras por ahí, al final había una sala, y esa sala cabían como 250 personas. Oh, pues es un montón. Sí. Así que, para Para hacer... esa época también, ¿verdad? Mano, y ellos o sea, los dueños de ese cine rompieron la norma de que todos los días cambiaban el programa de película. Hoy veías tal película, mañana veías tal episodio. Entonces, eso que decía, que seguramente muchos empresarios decían, de que no podíamos quedarnos en un lugar porque no teníamos suficiente, la gente no iba a llegar, ellos rompieron con eso. Hay otra cosa que estoy pensando desde ahorita, con lo que ustedes estaban comentando, el intercambio de esos títulos. ¿No había un monopolio entonces todavía en esta época del cine? Antes las películas se compraban, tú no las alquilabas, y eso era un problema. Yo no tenía, o sea, después que yo termino de presentar una película, ¿qué hago con ella? ¿La boto? O qué sé yo, te la vendo a ti. Sí hubo problemas legales, bochinche, porque es que Puerto Rico. Hubo problemas legales entre empresarios que se prometieron X película y después la persona no cumplió, no hubo esos contratos que hacían, no los cumplieron, se fueron a corte, whatever. Pero usualmente el problema era que las películas eran compradas, o sea, yo la compraba y yo la tenía que replicar todas las veces que pudiera hasta que se gastara. No se alquilaba. Ya después entonces con Rafael Colorado, Francisco Maimón, empiezan entonces las compañías alquiladoras y ellos eran los distribuidores de prácticamente todas las películas francesas, películas estadounidenses. Todavía recuerden que en esa época Estados Unidos no existía Hollywood, era en Nueva York. Inclusive hay un mito, un rumor de que Francisco Maimón era pana de Charlie Chaplin. Mira para allá. Bueno, no teníamos por qué pensar que no. A lo mejor era pana de Charlie Chaplin, pero Charlie Chaplin no lo sabía, ¿entiendes? Pero tú me entiendes. Oye, pero existen documentos donde el Francisco Maimón personalmente visitó Nueva York y fue a los estudios de Charlie Chaplin, ¿entiendes? Y él hizo contrato con esa gente y él traía contenido de Charlie Chaplin, cine mudo que conste. Ya pero se sí, estaba incorporando el audio, sonido. desde 1897. ¿Y cómo se daba eso? Yo recuerdo que ustedes en el recorrido que hice, un poco comentaban cómo se daba ese fenómeno de tener una orquesta o alguien que estuviera amenizando. ¿Cómo se daba eso? Pues en los teatros de San Juan, ya cuando los teatros estaban establecidos, por ejemplo el Rialto, el Paramount en Santurce, ya estos tenían orquestas, porque eran espacios finos. Pero tú ibas a Junta y tú veías una película de Charlie Chaplin con un seis chorreado. Es jodiendo, es No había jodiendo, esa es jodiendo. educación de músico. No, pero seguramente lo era. Yo lo sé. Que eso lo tratamos de replicar en el cine concierto. Tuvimos un evento donde presentamos películas de George Méliès. De George Méliès, exacto, en plan, colorizadas. Las Sí, originales eran colorizadas, en blanco y negro, exacto. fueron colorizadas y tuvimos una banda en vivo que tocaba música jazz afrocaribeña. Ah. Y queríamos, ¿verdad?, llevarle esa experiencia al público porque ¿No siempre... tocaban piano honky tonk? Porque se... No, pero ¿para qué? Si nuestra música se escucha mejor como una película de Méliès. ¿Entiendes? Esa es la Oye, cosa. Javier y Gabriel, ¿nunca pudieron encontrar por si acaso partituras de esa música que se tocaba o algo? Hay que explorarlo porque es que ese tema Sería mira, interesante específicamente lo que acompañaba a esas películas. tenemos referencias de músicos que, bueno, el Manuel Tisol, que era prácticamente el gran maestro de, Sí. de la música en Viejo San Juan, fue maestro de muchas personas que trabajaron en estos cines. Este era el pan de muchos músicos. Ya cuando llega el sonido se fastidiaron. Pero era la persona ¿verdad? Que se encargaba. ¿Verdad? No sé si existe y si no existe, a los que nos están viendo, nos están escuchando, les invitamos a hacer una tesis. Y si yo tuviera el tiempo y los recursos y el dinero, yo haría la investigación, pero la música en el cine mudo en Puerto Rico y esos músicos, Sí. porque es que hay nombres que después pasaron a ser grandes músicos de orquestas de salsa Bueno, y de... presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini, era pianista en un teatro, en un cine-teatro en Río Piedras. Pues mira para allá. Y ¿No pues, sabes cuál era el teatro? no sé, pero esa información se puede conseguir. ¿En qué época Se- tampoco sabía? Bueno, si él estaba estudiando, debe haber sido en la década del 20.
Ok, estoy pensando, Teatro Victoria seguramente. Posiblemente. Sí, yo pues, me lo sé de memoria ya, todos los teatros de Puerto Rico. Todos los cines, pero en Río Piedra estaba el Teatro Municipal, que hoy día es el Paradise, Ajá. Sí. que también se daba cinematógrafo desde 1910. Que hay que rescatarlo. que Mira, rescatarlo. una cosa interesante también, lo que mencionas de las orquestas, eso también es un tema de tesis. Que Exacto. amerita ser investigado, ¿verdad? Particularmente saber cuáles eran esas orquestas, qué lo componían, qué pasó después que llega el sonido. ¿Cuándo llega el sonido al cine? Gracias a Rafael Ramos Cobian en 1929, en un 13 de junio, si no me Ese equivoco. hombre suena mucho, Kobe. Cobian es lo que hoy día es Caribbean Cinema, para los jóvenes que nos escuchen, pues Cobian era el magnate, el papaupa de la empresa de cine en Puerto Rico. Ese sí tenía tremendo control de distribución de películas, pero era un genio. Monopolio, imposible. Yo no dije monopolio, no, pero era un genio. Y él empezó siendo un farmacéutico. Ah, sí. Él era farmacéutico, estudió farmacia, él es de Patilla, los patillenses que nos escuchen, ¿verdad? Yero, saludos a Yero. Nace en Patilla Patilla, Prime. estudia farmacéutica en la UPR, regresa y monta una farmacia en Coamo, y desde su farmacia tenía una buena relación con el teatro, el dueño del teatro de Coamo, que era el Teatro Cortés, y él a todos sus fieles clientes les decía, si tú me compras productos en mi farmacia, te regalo boletos para el cine. Estamos hablando de un formato, de un concepto que no viene a verse en el mundo como 3, 10 o 15 años después. Ya le estaba haciendo esos trueques a mis clientes. Tú que vienes y siempre me compras, mira, te regalo dos boletitos para que vayas a ver la película con tu nena. Es una bobería, lo vemos como una bobería. Pero en ese momento, estamos hablando de a principios del siglo XX, ya ese señor estaba negociando. ¿Qué pasa? El dueño del Teatro Coamo, del Cortés, se ve obligado a tener que cederle su teatro, que otra persona lo administre. Y ve que este señor Ramos Cobian tiene el temple para bregar. Y se lo da. Administralo. Tú me pagas, pero tú lo administras. Y en ese momento Ramos Cobian se entera que vienen al hotel de los Baños de Coamo una gente importante, distribuidores de películas, y se entera que el Paramount, lo que era el Olimpo, que se llama el Olimpo en Santurce, lo quieren poner en alquiler. Y él dice, aquí está mi oportunidad. Y le habla y dice, ¿sabes qué? Yo quiero administrar el Teatro Olimpo. Y le dan la oportunidad y se muda a San Juan. Y de ahí, el Teatro Olimpo es el primer teatro, el primer cine en Puerto Rico en presentar películas sonoras oficialmente. Porque ya existían los intentos de sincronización. Hay historias de que en 1919 un teatro en Aguadilla contrataron actores para recitar Hacer doblaje en vivo. hacer doblaje en vivo la película de Los Miserables de Víctor Hugo. Wow. ¿Entiendes? Entonces los actores hacían cada personaje y esos intentos siempre existieron. Pero el gran terror del cine en Puerto Rico, la verdadera bestia, era Ramos Cobian. En 1929 trajo. Y yo te aseguro que muchos músicos se quedaron sin trabajo Sí. por culpa de Ramos Cobian. Pero era necesario. Pero espérate, entonces 1929. ¿De qué año es Romance Tropical? 1934. 34, ok, sí, porque, exacto. Pero en 1929 ya Biggie estaba coqueteando con el sonido. Mucha gente piensa, estoy mirando las cámaras, Romance Tropical es una película importante, un largometraje de sonido, pero ya Biggie desde ese tiempo estaba coqueteando, ya estaban estableciendo hay recortes de periódicos que hablan de la Pan American Players, un estudio de cine con sonido para hacer películas en español, o sea, para el mercado estadounidense, y Biggie era uno de esos socios, o sea, él metió billetes para hacer eso, y hay películas de él. Desde aquí de Ponce. ¿La Pan American Players? Ajá, el caso No, de- ya él estaba en San Juan. Él estaba en San Juan. La Pan American Players se establece, o se intentó establecerse en Villa Palmera. Esa zona la compró este señor estadounidense R.R. Lutz, y con BJ, ¿verdad? Y otras personas intentaron entonces asociarse para hacer esta empresa de cine para cine sonoro. Pero ya desde 1929, 30, 31 ya le estaba experimentando. Tenemos películas como la de Amalia Marín, donde ¿verdad? Vemos a ellos dando un discurso en sonido. Y son cortos, pero o sea, si venimos a ver, vamos a buscar entonces qué estaba pasando en México, qué estaba pasando en
en Argentina. Está en- creando un precedente completamente distinto, ¿verdad? De la forma de Sí. hacer cine, llevando Claro. sonido, incorporando. Y él siempre había hecho trabajos noticiosos, pero su primera película, largometraje, de ficción, fue Romance Tropical, producida seguramente mucho antes, porque la película se estrenó en 1934 y en 1933-32 ya la estaba produciendo. ¿De qué trata esta película? Brevemente. De un patán. El de un protagonista que es un patán. Que es un patán. Javier, te la dejo a ti. Y el protagonista es un patán. La vi solamente una vez. Voy a Y es un intentar patán. recordar, pero sí es una película, para mí fue una loquera. Porque de la nada aparecen elefantes, de la nada aparecen inciensos. Sí, Al garete. prácticamente trata sobre este hombre, no sé si es local, el protagonista es local. Sí, no, Sí, el todo local. esto ocurre en Puerto Rico, aunque no lo ocurre en Puerto Rico, mencionan, pero, ¿sabes? Porque es todo fantasioso, inclusive la isla que encuentran y todo Sí, es hay súper una- fantasía. O sea, ¿para qué mencionar Puerto Rico? Es como las películas que se filman en Brasil, pero que realmente se hicieron en Puerto Aquí. Rico. Exacto. Claro, Sí. Puerto Rico no importa. Pero prácticamente es sobre este muchacho que Él- estaba enamorado Él se enamora de chica. esta chica, exacto, esta chica joven. Bueno, eso no lo hablan, pero el problema aquí es las clases sociales, Exacto, porque exacto. ella es una dama que vive en la mansión Clase Giorgetti. alta, sí, Ah, sí. vale. Ella vive en la mansión Giorgetti. Giorgetti. Hay unas escenas de la mansión Pero son que son dulces. Sí, preciosas. en el patio de la Giorgetti. Pero recuerda algo, los Caballel, que fueron los padres adoptivos de la familia Caballel, tenían muy buena relación con Giorgetti. So que hay un trasfondo desde 1891, que es que nace Viguier. Y en 1934 la familia Giorgetti prestándole la casa, porque te aseguro que esta película no tuvo un presupuesto muy alto. Préstame la casa tú, préstame el carro tú, préstame el vestuario tú. Para la gente que no está Y era el escuchando- muelle en San Juan, dame ese barco ahí un momentito. Sí, Para la gente que no está escuchando, Mira, quiere Giorgetti, salir- multimillonario del azúcar. Exacto. Y yo te aseguro que esta película, con muchas películas que se hacen hoy día, que esto es algo que no, desde 1912 con Colorado pasaba, préstame esto, préstame esto. Si tú sales en la película vas a ser reconocido mundialmente. Quieres salir, tu carro puede salir en Nueva York para que lo vean en Nueva York. Tú sabes, y estas cosas pasaban. Y prácticamente la historia trata de este caballero que se enamora de esta jovencita de dinero. El padre descubre ese amorío y lo rechaza y le prohíbe a ella verlo a él. Él en su despecho decide irse de Puerto Rico, montarse en un bote, No, qué bola. un bote, y partir hacia no sé dónde, llega a una isla remota donde hay esta tribu, la tribu del Mu. Y la tribu del Mu... Yo sé, negrita, y tú sé blanco. Oye, esto es un guión. ¿Por qué tú conmigo? Dios mío. esto es un guión de Luis Palomar. ¡Mago, loco! Un guión... Ahora, hay una escena bien brutal. O sea, yo vi en esa película una escena de un tiburón debajo del agua Sí, en el sí. 1930 y no sé qué. Menos el tercer- No, pero se ve bien brutal. Sí. O sea, Sí. un tiburón debajo del agua. Era un tiburón muerto, by the way. Sí, yo me imaginé porque estaba como, ¿sabes? Un tiburón muerto, o le oye. habían caído a palo. Pero tú te Pero imaginas... la figura, ¿verdad? La figura del tiburón cuando se incorpora al cine, porque ya sabemos que en la década de los 60, 70, sobre todo, El Jaws que viene del como monstruo. este miedo que va a ser bien recurrente en cierto tipo de películas. Pero lo que pasa es que en esta película el tiburón guarda un tesoro. Exacto, es el guardián El guardián. del tesoro. Sí, sí, sí. Porque él llega a esta isla y él se encuentra, él lo tratan de matar, pero la princesa de la tribu lo trata de salvar y le pide al papá que por favor no lo mate, que quiero usarlo como mascotita. Ay, perdónenme, ¿verdad? Por decir esto, pero pero era la es que la mascotita, verdad, el nene la blanco verdad. de la tribu. ¿Qué pasa? Ella le cuenta un secreto a él, le dice, mira, aquí nosotros guardamos un secreto debajo del mar que es protegido por el dios Mu, y ese dios ¿verdad? Es un tiburón que lo protege. Toda persona que trate de robarse el tesoro termina siendo devorado. Pero hay un enguante, que es una crema que tú te pones y te protege. Y él dijo, ¿cómo con enguante? ¿Cómo con tesoro? ¿Y dónde yo puedo conseguir eso? ¿Quieres regresar conmigo? Y le vendió Villas y Castilla y ella, vámonos juntos, te ayudo a conseguir el tesoro. Tenga rollo habichuela, y perdonen por los spoilers. Y él intenta robarse el El que tesoro. no ha visto esta película va para 100 años. Lo siento mucho. Sí, ya ¿verdad? cumplió 90 años el año Está en pasado. internet, ¿no? Hay una versión no restaurada en internet. Sí. Pero la versión después de muchos años la película estuvo desaparecida y la encontraron botada por allá En California. en California. Gracias a proceso. Maricel, Maricel Flores, sí. del Archivo Esto General fue de un Puerto acto- Rico. Saludos a Maricel. Exacto, gracias Maricel.
Y nada, la cosa es que gracias a Dios se recuperó esa película. Y por eso cada vez que me dicen, chico, pero ¿para qué tú estás investigando si eso no va a aparecer? Esto está perdido. Yo siempre le digo a la gente, nada está perdido, es que nadie lo ha buscado. Sí, es verdad. Mano, tú no puedes deducir que la película Romance Tropical no la vas a encontrar nunca, apareció. Ahora, la trama de Romance Tropical puede estar bien al garete, pero yo recomiendo a todo el mundo que le guste la historia, el pasado de Puerto Sí, Rico, mano. le guste el teatro, la poesía, todo. Pues, mano, véala, porque hay unas escenas sobre Puerto Rico, ¿verdad? La misma casa Giorgetti. El ese parque- Capitolio. el Capitolio. Recién ese mismo construido. parque, los muelles en San Juan. Oye, o sea, hay un detalle bien interesante brutal. y aunque ya me dijeron que no, pero yo sigo diciendo que sí. Yo tuve la oportunidad de ver esta película con los hermanos Cepeda. Y viendo la película, ellos no la habían visto. Yo les presento una escena donde están tocando bomba. Siempre se ha dicho sí, que esta sí. película se hizo en Loíza y que esta película, quizás sí, porque pues, ¿sabes? De Villa Palmera a Loíza, ¿verdad? Pero el oído, me imagino, de los hermanos. Los hermanos vieron y me dijeron, eso que están haciendo no es bomba de Loíza, eso es bomba de Santurce. Ese movimiento, porque hay una escena donde ellos se trepan en el barril y empiezan a brincar con el barril. Ah, que se le paga Eso un no es chamaquito en el bomba de barril. Loíza. Sí. Entonces siempre pensamos, esto es Loíza, esto es Loíza. Quizá, pero yo no haría bomba de Loíza bomba de Loíza en Santurce, ni bomba de Santurce en Loíza. ¿Entiendes? Entonces son elementos Sí. que van escudriñando. Todo el mundo dice, no, esto fue Loíza, esto fue Loíza, esto fue Loíza. Oye, lo voy a decir así, había un fetiche con el cine mudo de hacer películas todas en Loíza, en el este. Y eso no, ¿verdad? Porque se hizo la película Tropical Love de 1921 en Loíza. Todas las películas de la Fotoplay en Loíza. O sea, todo era Los Loíza. documentales de los años 50 proyectando a Puerto Rico como un lugar... Loíza era bien Claro, atractivo Loíza. para el cine, es bien Y para las interesante. personas negras bailando, tú sabes. Pero tú te crees que o sea, sin esas carreteras de tierra, yo me atrevería a mover todo ese equipo para Loíza. Así tan fácil, no, yo me quedo en Villa Palmera y lo grabo allí en el Palmar con toda esa Que flor. de hecho, sea de paso, fue históricamente, ¿verdad? Lo que conocemos como Santurce. Sí, eso era Santurce Era Norte. San Mateo de Cangrejo. Lo que pasa Exacto. es que vino el conde de Ibarra Santurce. Ibarra, sí. y se lo apropió, pero eventualmente tenemos que tener la conversación de cambiarle. Claro. Por favor. Santurce y que recobre el nombre original que era San Mateo. Pues mira, para ir cerrando el tema de Romance Tropical, hay muchas escenas bien interesantes, específicamente el hecho de que presentan mujeres negras. Eso era un escándalo en Estados Unidos y tiene unos elementos bellísimos, mano. De verdad que aquí se nota que Biggie sacó el corazón y lo puso, lo transmitió en esta película. Y yo sé que eso es algo que muchos cineastas lo hacen. La película no terminó bien, la película desapareció por completo. Yo encontré recientemente unos artículos que hablan de personas puertorriqueñas opinando sobre lo que vieron de la película y dicen, bueno, es que esas escenas donde salen esas personas negras, pues yo ellos lo eliminaría porque eso nos podría traer una mala imagen ante el mundo. No, pero Puerto Rico no es un país racista. No es un país racista. No, mano, yo leí eso, yo no lo he publicado en Cine Nuestro, pero eso va pronto, en exclusiva. Síganos en las redes. Síganos en nuestras redes para que se enteren de ese bochinche, pero ver que en 1934, saliendo del Paramount, la gente, ¿qué opina la gente del Romance Tropical? Pues que eso de la gente negra. O sea, wow. Y Yep. en Estados Unidos seguramente tuvo que traer mucha polémica el hecho de ver esas imágenes de esas personas negras bailando y ¿verdad? Manifestándose en escena. Porque no fueron 2 escenas, no fueron 3 segundos. Más de la mitad de la Sí, película más de la fue mitad de la película con toma participación lugar en de la isla de ciudadanos negros en Puerto Rico. O sea, una cosa bien interesante. Y por último, como dato, la película en parte está basada en la odisea de este doctor Franceschi. Franceschi, sí. de Que con Manatí. Colorado, Sí. que iba a viajar con Colorado. O sea, Dios mío, es que esto se conecta. Esto sí, se pero de conecta. Manatí. Doctor aparte. Franceschi. Modestia. Este país es más interesante. Bueno, nosotros tenemos una compañera que es Soraya Franceschi. Y yo siempre se le digo, tu abuelo, tu tatarabuelo se montó en ese barco. Sí, pero ellos son de acá. Mira, Vigué también se caracterizó por unos noticiarios. ¿Era este? ¿O es la familia? Yo diría que todos en la familia de Biggie terminó Romance Tropical. Existe esta otra película que apareció que encontré recientemente, se llama La Bestia del Mar. ¿Qué pasó con eso? No se sabe. Una película de ficción que hizo después de Romance Tropical. Pero nada, terminó con la película de Romance Tropical terminó mal y él decidió continuar con los noticieros. Ya él desde 1920 hacía noticieros. Esos noticiarios, ¿cuál era la función? ¿Dónde se transmitían? En los cines. Recuerda que todavía no había televisión. Exacto. Sí.
No, pero por eso quería esa explicación, ¿verdad? Para las personas que no estaban viendo. Que uno va al La cine gente hoy en iba al día cine y como vas en la a ver Segunda los Guerra cortos Mundial. y te zumban Los la voz. aliados bombardearon tal y tal cosa. Sí. Y Sí, no, pero que hoy siempre tú vas todo el al mundo cine con esta y tú voz. vas a ver cortos, ¿verdad? Y te comen la bolsa Exacto. por todo el mandado Ajá. en esos 15 minutos, pero eso no es lo que tú hacías antes. Antes tú llegabas al cine, te presentaban un reel de noticias, tanto internacionales, en la versión boricua o la versión nacional era Ville. Ville Films, que empezó con el padre en 1920 dando cine, ¿verdad? Él le pagaban y decía, mira, cúbreme lo que hacen hoy día los videógrafos, vete a la boda y cúbrela y hazme un videíto. Pues eso lo hacía O sea, por encargo. por encargo, pero entonces comenzó a formalizarlo con una empresa, ¿verdad? De él y haciendo reels más largos con otras noticias de interés social. ¿Entiendes? Y lo vemos, bueno, las primeras tomas aéreas que se filman en Puerto Rico fueron gracias a Villiers. Y son tomas de Ponce. Mano, la relación de él y Ponce era como que, oh my God, amo Ponce. Todo era primero Ponce y después el resto de Puerto Rico y el mundo. O sea, es bien interesante. Pero sí, él comenzó y gracias a él se documentó mucho. El hijo fue quien documentó ¿verdad? la revolución en la insurrección, ¿cómo le llaman? En 1950 en Ayuya. Hay quienes dicen que él participó y que estuvo presente filmando vistas de la masacre de Ponce. Hasta el momento no se ha encontrado nada. Si hay unas teorías, no las puedo compartir ahora porque me caen encima. Pero él tuvo muy buena relación con la policía insular en Puerto Rico durante esos conflictos, mano. Y no tenemos la duda de que quizás a lo mejor tenía como que cierta... el padre que conste, tenía como cierta información que quizás se le daba de primicia o antes, como que spoiler, mira, va a ocurrir esto, o va a pasar esto, no necesariamente con la masacre de Ponce, pero sí, era la exclusiva, y era el único que podía llegar con la cámara, grabar y documentar, y tengo la exclusiva que luego de eso pasaba a Estados Unidos, porque él también tenía contratos con Pathé y con otras compañías, y llevaba entonces contenido de Puerto Rico a otros cines en Estados Unidos. Y llegó a cubrir cuando José Ferrer se ganó el Oscar. Ese fue el hijo, exacto. La caminata de Diplo, ¿verdad? Lo que hace ahora sí. Raymond cuando lo hizo. Y muchos otros eventos así se presentaron a través de las pantallas. Todavía hay mucha gente que recuerda a Vigué porque hasta los otros días el noticiero Vigué y su familia continúa vigente, haciendo cine. Los bisnietos, Sacho, es una familia bien activa. Yo si fuera un Vigué estaría bien orgulloso de ¿Hay alguna pieza de cine, ¿verdad? ¿Alguna obra, una película, haya sido de Villiers o de quien sea, que ustedes conozcan que exista, que no aparece, que ustedes dirían que ese es el santo grial? Wow. Que ustedes dicen, si eso aparece, proclamen la República, Estadidad 51. Bueno, ustedes desde lo de la masacre de Ponce, si existiera ese pietaje sería increíble porque pudiésemos ver exactamente y no solamente sacarlo partiendo de las imágenes que existen, que creo que son recreadas también. ¿No? Sí, las imágenes porque el único medio que estuvo presente en la masacre de Ponce fue el Imparcial, que tuvo una narrativa un poco más cercana al nacionalismo históricamente, ¿verdad? Pero las imágenes contundentes que uno ve fueron recreadas para dar indicios de que supuestamente el nacionalismo estuvo armado y apuntando desde los techos. La famosa imagen del Por policía eso, apuntando un techo. y eso pudiera ser embuste. Y yo sé que con esas películas, ¿verdad? Porque también Vigué tenía unos principios políticos y él tenía unos ideales, pero, mano, yo siento que con esa película se pudieran esclarecer tantas cosas. Mi sueño es encontrar algo de Colorado. No hay nada, no existe nada de Rafael Colorado. Al parecer él se quemaron las cosas, pero yo siento que todavía hay posibilidad de encontrar algo, no sea aquí, ya sea en Cuba o en España. Mi sueño es eso, encontrar una película de Rafael Colorado. Yo con eso puedo morir en paz. A todos los investigadores e investigadoras que les gusta el cine y la historia de Puerto Rico, o el cine como arte, punto. Ahí tienen material para cortar tela. Y nada, vamos a celebrar los 128 años, que de eso nos puede hablar el compañero Javier. Si no, nos les esperamos el próximo 9 de mayo en el Museo de San Juan. Ahí estaremos presentando el documental Apaga Museo y los viejos cines de San Juan. Gaby estuvo mencionando muchos de esos cines durante esta plática y dio cositas bien curiosas, pero realmente si se quieren enterar de todo, ese documental está súper chulísimo. Algo curioso es que se llama Apaga Museo porque se dice que aquí en Puerto Rico se tenía la costumbre de que antes de que empezaran a proyectar una película, los boricuas le gritaban al proyeccionista, apaga Museo, en cuestión, apaga las luces para que empiece la película. Imagínate lo que del gallinero, apaga, 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 apaga.
Y no de apagar la cámara o el proyector, era apaguen las luces que vamos a empezar, mira. Y Musiu, pues porque un empresario francés que se llama Edouard Bed, que vino en 1901, era francés. Y entonces, Monsieur, Musiu. Como cuando decimos hot dog, no, hot dog, Mister, ¿entiendes? Y aunque, pues, es una frase que todavía le falta, pero yo sé que eso es prácticamente un dato importante de esa cultura cinematográfica que se estaba implementando en Puerto Rico tan temprano como en 1901 con Herbert. Y aparte de presentar el documental, también realmente es una noche de gala para celebrar lo que es nuestra historia, para celebrar nuestro cine, así que realmente dense la vuelta, entrada libre de costo, allí en el Museo San Juan. El Museo de San Juan, en la calle Norzagaray. Que no vaya a confundir con el Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de San Juan. Sí. Así que 9 de mayo, dense la vuelta por allí, Gabriel y Javier, gracias por decirnos que sí, gracias por recibirnos en este café teatro. Esto va a tener una segunda parte. Definitivamente, porque hay muchas cosas que hablar, porque la cuestión del cine en los 70 y los 60, ¿qué pasó con los cines pornos en Puerto Rico? Que ahora no hay. La campaña de Cruzada Moral, Milton Picón, todo eso. Es que son temas interesantes. Oye, no es que uno sea un... No piensen que son unos documental. Todo está en el documental. En el documental. Sí. Ah, bueno, pues 9 de mayo, señora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué desapareció la pornografía en los cines? Porque foque. Monta al lado ahí. Anyway, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde los conseguimos para más información sobre Cine Nuestro? Claro, pues sí, en todas las redes sociales como Cine Nuestro Puerto Rico o también nuestra página prima en Instagram, cinema.sanjuan1. Uno, correcto. Eso es nuestra prima, el blog de los cines de San Juan y de Puerto Rico. ¿Dónde te conseguimos, Guario? Me consiguen en Guaro Candanga en Twitter e Instagram. Ahí me consiguen Estigón por Twitter. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle pausa. Subscribe ahí mismo. Y le das like también y se lo pasas a tu tía, a tu abuela, a la que le hace las uñas a tu mujer y todo el mundo. Ok, también antes de irnos queremos decirle que esta nota al calce es traída a ustedes por libros787.com, donde compras lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Y también somos auspiciados por la mejor compañía de jabones en el universo, jaboneradongato.com, donde hacen los mejores jabones con ingredientes naturales. Si utilizas el código plan de contingencia, vas a obtener un descuento al final de tu orden. Estamos haciéndole un regalito a nuestro suscriptor número 1000 en YouTube, así que vaya y suscríbase, aunque yo creo que ya para estas alturas, lo siento, miente, ya se fue el regalo. Felicitaciones. Titus, ¿dónde te conseguimos? El Titus, en todas las redes sociales, y con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Y apágame, ¿sí? Y que todo sea por el cine nuestro de cada día. Y